Buenas y cálidas tardes, como no ha habido en otros tiempos, que en mes de junio se nos haya caído la mitad del sol sobre las espaldas. Aquí estamos, Yadi Rojana, que no es que sea un especialista en Palestina, sino que es un palestino que ha vivido en Palestina bajo la órbita de la brutalidad de la colonización sionista israelí en territorio palestino desde hace 80 años. La poesía palestina que vamos a presentar de cierta forma, o segmentos de algunos poemas de algunos de los poetas palestinos, no pueden estar desligadas del hecho de la opresión vivida en más de 80 años ese pueblo. Ha vivido diferentes formas de expoliación, desde la expulsión masiva en el año 48, a partir de la denominada creación del Estado de Israel, que implicó la expulsión de más de 500.000 de palestinos a partir de la violencia realizada, esgrimida por los ejércitos irregulares judíos. Y ese fue el inicio de la tragedia palestina, la primera expulsión, porque hubo otras expulsiones a lo largo de los años y de las diferentes guerras. Primero, el 67 llevó a una segunda expulsión de palestinos, y en el transcurso de ese tiempo, desde el 48 hasta hoy, la política de anexión territorial, de robo, digamos, desorbitado de las tierras palestinas es grande, a través de actos de absorción territorial, de prohibición de construcción de viviendas, de dinamitar las viviendas, y eso forma parte de un ámbito persistente de la anexión territorial que se ve representada en alrededor de 600.000, entre comillas, ilegales colonos en territorio palestino. Y digo entre comillas porque no son ilegales, están legalizados por el Estado de Israel y han creado colonias en pleno territorio palestino con la clara intención de impedir la factibilidad de la creación de un Estado palestino continuado. Voy a pasar la palabra a Yadi, que en carne propia ha vivido muchos de los procesos que yo narro, pero que él ha vivido. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad por organizar este evento, por invitarnos para estar aquí, a la alcaldía de Iztapalapa también, y a Eduardo mismo, porque Eduardo me invitó para coordinar, juntar textos de Palestina en este número de la revista Blanco Móvil que Eduardo lleva editando. ¿Cuántos años? 37. 37 años, ¿no? A lo mejor tal vez es la revista literaria más vieja de México, yo creo, ¿no? Y Palestina tuvo el honor de tener su número dedicado a la literatura palestina en este número. Y obviamente Eduardo también habría que mencionar, tiene su propia relación con Palestina, Israel, con la historia de este lugar y con su literatura también. Varios de los escritores, por lo menos 2, que aparecen acá, Eduardo mismo conoció en persona es otro cuento, durante su travesía por ahí, ¿no? Y bueno, pues este número, que es tiene el número de 147-148, que Eduardo editó en el año, ¿cuándo fue? 2020, creo, 2020. Es importante por 2 cosas. Uno es porque no solamente literatura palestina, pero literatura árabe en lengua española no hay mucho. Yo incluso diría no hay nada.
Las obras que se traducen del español a la lengua árabe son muy pocas, sea prosa o poesía. Y esta relación que existe hoy entre las dos literaturas en lengua árabe y en lengua española digamos, no hacen honor a toda la historia compartida que tenemos de las dos lenguas. Ustedes saben muy bien la influencia que ha tenido la lengua española en la lengua árabe, en la lengua española, ¿no? E incluso viceversa, ¿no? Y la segunda razón por la cual este número es muy importante también, porque Palestina y el pueblo palestino, por todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? De proceso de colonización que conlleva consigo mismo un proceso de fragmentación, que es muy importante siempre tenerlo en cuenta. La literatura se volvió un espacio, un lugar, ¿no? Más que un espacio, donde el pueblo palestino vivimos como pueblo, donde podemos tener un lenguaje común, donde podemos ocupar, vivir, convivir en un espacio, en un solo espacio, en un solo lugar. Como dijo Eduardo, Palestina tenía, bueno, dos momentos claves de su colonización. Uno fue en 1948 y otro fue en 1967. Hubo otros más también, ¿no? Pero esos fueron los dos más importantes. Y cada vez, con cada avance de la colonización israelí en el territorio palestino, conlleva consigo no solamente la colonización militar, la ocupación militar, el control de la vida de las personas, sino también esto se lleva, y obviamente las matanzas, la muerte, esto lleva también consigo todo un mecanismo, toda una maquinaria burocrática de administración colonial que trata a las personas de formas diferentes. Para los palestinos es muy distinto si uno nació y vive en un lugar ocupado en 1948, por ejemplo, o en un lugar que fue ocupado en 1967. Es muy diferente si uno permaneció en su lugar o si uno a causa de la guerra tuvo que irse y trasladarse a otro lugar. ¿Qué diferencias hay? Esas diferencias se manifiestan más que todo en los papeles que conlleva uno, ¿no? Aquí en México tiene muchos problemas, ¿no? Pero por lo menos acá en este lugar donde estamos, pues todo el mundo es mexicano, creo, ¿no? Con algunas excepciones. Y todo el mundo tiene la ciudadanía mexicana y nadie cuestiona esto. Nadie cuestiona si es mexicano o no. Nadie cuestiona de que, bueno, ahora estoy en Iztapalapa, tomo el metro y termino en otro lugar en cuestión de poco tiempo, ¿no? O voy caminando y salgo de la frontera de la alcaldía de Iztapalapa y ya estoy en otro lado. En Palestina no es así. Las fronteras son muy bien marcadas. Y el lugar donde uno nació y el tipo de documento determinado por el lugar donde uno nació, esto determina a dónde puede ir, con quién puede hablar, a dónde puede trasladarse, cuestiones de este tipo. Es como imaginarse de que uno nada más por haber nacido en Iztapalapa no puede trasladarse al centro de la ciudad. O uno que nació en el centro de la ciudad no puede trasladarse. O puede ser que nació en el centro, puede venir acá, pero de la Iztapalapa no puede ir ahí. Es algo muy complejo, ¿no? Que requiere un tiempo un poco para entenderlo y para estudiarlo y tener un poco de sensibilidad de lo que está pasando ahí. Pero digo todo esto para decir de que todos esos distintos fragmentos de los palestinos, del territorio palestino, sí están presentes en este número de la revista. Tenemos aquí autores y autoras que son de los territorios palestinos que sufrieron la primera colonización de 1948, por ejemplo. Tenemos otros que son de los que sufrieron la colonización que ocurrió 20 años después, que es de 1967, que es cuando Israel colonizó territorios que hoy los conocemos como Cisjordania y la Franja de Gaza, que ya es un nombre famoso, ¿no? por el asedio y la muerte que vive Gaza de forma diaria y el bloqueo que vive. Y además tenemos escritores, o incluso algunos no tan escritores, gente que escribió
durante una de las guerras contra Gaza del 2006, que escribieron sus experiencias durante el bombardeo. Lo publicaron, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, aquí lo hemos traducido al español. Y también autoras que están de afuera de Palestina, porque con cada avance de la colonización israelí hubo expulsiones y muchos palestinos viven fuera del país por razones de guerra, y aquí tenemos experiencias literarias que hablan de esto. Y tenemos autoras de ambos géneros, gente que tenemos un preso político que está hablando sobre su experiencia de cómo es escuchar música dentro de una cárcel israelí. Tenemos poetas que son ya canónicos dentro de la literatura, no solamente palestina, sino la literatura árabe, como Samih al-Qasim y Mahmoud Darwish, y tenemos otras voces más nuevas de distintas edades. Esta especie de presentación la creímos y la creemos que era indispensable para que se pudiera tener cierto acercamiento a una realidad social, cultural, política, de lo que vive y ha vivido la población palestina. Vamos a dar inicio a la lectura con la lectura de dos poemas del poeta más reconocido en el espacio de la literatura palestina, que es Mahmoud Darwish. Ya fallecido, murió en el exilio, y voy a iniciar con un texto que es un fragmento titulado Fue lo que había de ser, escrito en 1977. A Rashid Hussein. Me saludó en la Quinta Avenida, lloró, se apoyó en una fachada de cristal. No hay sauces en Nueva York. Me hizo llorar. Devolvió el agua al río. Nos tomamos un café y nos separamos enseguida. Hace 20 años le conocí con 40, largo como un himno, costero y triste. Venía a vernos como una espada de vino. Se iba como el final de una oración. Desgranaba su poesía en el restaurante Cristo, y acre entera se despertaba y caminaba sobre las aguas. Era una semana de la tierra y por un día de los invasores. Y hasta mi madre todavía dice, para sus manos rosas y cadenas. Solo su herida soberana le hería extramuros. Los enamorados se daban cita. Enarbolábamos la larga costa. No dejábamos uva en pie. Nos mezclábamos con los gritos de la ruda silvestre. Hacíamos trizas los signos. Caíamos derrotados ante unos ojos negros. Luchábamos, nos abatían, volvíamos a la lucha. Y había caballeros que iban y venían. Y en cada vacío veremos azul hasta la ausencia, el silencio del cantor. Hace 20 años, en todas direcciones, desgranaba su carne a los pájaros y los peces. Y hasta mi madre todavía dice, hijo de campesinos de la costilla de Palestina, sureño mísero como un gorrión, fuerte, de voz clara, pies grandes, manos recias, desvalido como una mariposa, moreno hasta el asombro, de hombros anchos. Veía más allá de la puerta de la prisión, veía más acá de las tesis doctorales, veía la nube en el casco del soldado, nos veía y veía la cartilla de racionamiento y llano en los cafés y en la lengua. Le gustaban la flauta y la cerveza y solo usaba palabras corrientes. Era simple como el agua, sencillo
como la cena de los pobres. Era un capo de papas y maíz. No le gustaba la escuela, pero sí la prosa y el verso. Puede que la llanura sea prosa, puede que el trigo sea verso. Visitaba a los suyos los sábados, descansaba de la tinta divina y de los interrogatorios de la policía. Solo publicó 2 libros con sus primeros poemas. Lo demás nos lo dio. Sus pasos se vieron por el aeropuerto de Lut hace 10 años y desapareció. Este último de Mahmoud, después le va a tocar a Shadi, La niña y el grito, escrito en el 2008. En la orilla del mar hay una niña. La niña tiene una familia, la familia una casa, la casa 2 ventanas y una puerta. En el mar hay un acorazado que se entretiene cazando a los paseantes de la orilla. 4, 5, 7 caen en la arena. La niña se salva por poco. Una mano de niebla, cierta mano divina, acude en su auxilio. Ella llama: papá, papá, levanta, vamos que el mar no es para nosotros. No responde su padre, caído sobre su sombra, a merced de la ausencia. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en la noche desierta, el eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente, que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con 2 ventanas y una puerta. Mahmoud Darwish. Bueno, Eduardo leyó a Mahmoud Darwish, que es conocido como el poeta nacional palestino. La traducción creo que es de Luz Gómez, ¿no? Luz Gómez es una traductora del árabe al español española. Vive en Madrid y colaboró con este número de la revista con un dossier completo sobre Mahmoud Darwish. Yo voy a leer a otro poeta que se llama Hussein el-Barghouti, un poeta de la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, que es el territorio palestino que fue ocupado en 1967. Es un poeta que ya falleció lamentablemente de cáncer hace muy poco. Y el poema se llama Así las cosas, y lo tradujimos al español juntos yo con una poeta mexicana que se llama Juana Adcock, y dice esto. Así las cosas. Vivo sin añorar a nadie, sin dañar. Como la grasa negra y pegajosa sobre una rueda dentada, hago girar las entrañas de la máquina. Dentro de mí hay pájaros de goma en una jaula de arena de colores, y mi cara es una fuente que lanza su agua hacia la lluvia. Un huevo frío muerde el aire y me inclino, por donde me derriban las fuerzas, hacia la memoria hecha de ciudades antiguas, o hacia una bodega hecha de palabras que son cantina iluminada donde retumba el jazz, y donde los clientes dormitan sobre las mesas mientras yo, llevando dentro un gusto acre a sombra, camino entre ellos con ojos de lata. Es lo bueno de tomar las cosas al revés, porque es una forma de encontrar la senda adecuada. Voy a leer un poema de un poeta con el cual tuve el enorme gusto por varios años
de entablar conversaciones, tomar buen café, alguna que otra cerveza fría en el espacio de Israel-Palestina. Y es Samih el-Qasem, el poeta, y voy a leer un poema de él que es corto, que llaman El siglo XX. Aprendí a no odiar durante siglos, pero me obligaron a blandir una flecha permanente ante el rostro de un pitón, a blandir una espada de fuego ante el rostro del Baal demente, a transformarse en el Elías del siglo XX. Aprendí durante siglos a no proferir herejías. Hoy azoto a los dioses que estaban en mi corazón, los dioses que vendieron a mi pueblo en el siglo XX. Aprendí durante siglos a no cerrar la puerta ante los huéspedes, pero un día abrí los ojos y he visto mis cosechas robadas, ahorcada la compañera de mi vida y sobre las espaldas de mi hijo surcos de heridas. Entonces reconocí la traición de mis huéspedes, sembré mi umbral con minas y cuchillos y juré en nombre de las cicatrices que ningún huésped francaría mi umbral en el siglo XX. Pero me he transformado en un volcán en rebelión en el siglo XX. Samih el-Qasem. Bueno, yo voy a leer un texto de 2014. En 2014 hubo una de las tantas operaciones militares israelíes en contra de la Franja de Gaza. Ya llevamos como 4. Y en la de 2014 murieron alrededor de 1.500 palestinos, de los cuales 400 eran niños. Y durante la guerra yo ya estuve viviendo aquí en México y se organizó por parte de algunos activistas, militantes y escritores aquí en la Ciudad de México una acción poética, la podemos llamar así, en solidaridad con el pueblo palestino en Gaza. Y yo traduje algunos textos del árabe al español para leerlos en voz alta durante este evento. Y los textos venían de muchos lados. Hubo poetas que estaban escribiendo o intentando escribir durante esos momentos de la guerra, pero también hubo gente que estaba padeciendo la guerra, que estaban publicando, escribiendo dentro de la locura de la guerra, de la muerte de la guerra en las redes sociales. Y este es un texto de una mujer palestina de Gaza que se llama Manal Miqdar, que escribió durante la guerra y lo publicó en el Facebook en el 2014. No es lo que están imaginando, pues lo que vivimos no tiene nada que ver con sentimientos vanos como coraje, orgullo, dignidad. La noche pasada era la más dura, pero aquella vez no lloré. En la mañana, después del primer bombardeo de los aviones sionistas, agarré mis fuerzas y comencé a juntar mis cosas. Documentos oficiales, mi título universitario y escolar, constancias, regalos, lo que se quedó de las cartas que me escribió mi tío, quien sigue preso en una cárcel israelí, mi celular y mi laptop. Pero me quedé mirando a mi segunda biblioteca, pues la primera la perdí en la guerra pasada. ¿Qué hago con los libros? Son pesados y sería difícil cargarlos cuando me toque correr. Entonces decidí quedarme con aquellos que llevan una dedicación de su autor. De repente sentí rabia por mí misma, esos dolores que causan escozor y te puedan matar. Yo pensando en mis cosas, pero ¿y si la muerte me alcanza más rápido de lo que yo alcanzo mis cosas? La muerte me agarrará de sorpresa, sin avisar, y yo iré con ella sin memoria ni papeles ni libros, ni queridos, ni amigos, ni regalos, ni sueños. Me iré sola y ligera. Postdata. A mis amigos que tienen libros prestados míos, si me muero, quédense con ellos, son suyos. Y postdata a mi primo. Si no pasa nada a mi biblioteca, es tuya.
De este mismo conjunto de textos sobre Gaza, leeré uno que de Khalid Yuma, Ramallah, de su cuenta en Facebook. Estar solo, el cuerpo tembloroso y sin luz. Rezar y esperar que mueras en una sola pieza. Pasar al lado de una casa destruida y preguntarse si esta pieza formaba parte de la cocina o es la mano de un mártir. Cuando una ducha es un lujo exagerado, cuando el mar es un sueño, cuando la bolsita de té es para 4 tazas, cuando todo sabe a piedra, incluso la sonrisa. Ver cuerpos quemándose sin poder acercarte, porque bien sabes que el próximo bombardeo es en 40 segundos y que será puntual. Ver a tus hijos en la cara, sus ojos clavados en la tuya, pero volteas el rostro hacia el otro lado. Medir la distancia entre la ventana que va hacia la calle y el baño. Cuando siempre decías que ibas a tapar ese pequeño agujero en la pared del salón, y fue él quien creció para salvarte la vida. Cuando la diferencia entre una silla y una mesa es la misma que entre la vida y la muerte. Cuando el sueño de conseguir un cigarrillo es tan lejano como el sueño de liberar Palestina. Cuando un minuto es un día y medio. La guerra es todo esto y mucho más. Quisiera contar una breve acción, una acción que se tuvo en la Ciudad de México alrededor de la primera masacre en Gaza. Realizamos, en la cual hubo una gran cantidad de niños asesinados por los bombardeos en Gaza. Entonces, un grupo de mexicanos y ciudadanos realizamos una acción a la cual denominamos Adopte un niño muerto. Y era una forma de poder sacar de la estadística los niños asesinados y darles su nombre y su edad y su presencia. E hicimos eso en una breve exposición con la cara, los datos, el nombre del niño, y era una forma realmente de hacer real la muerte de esos niños, porque una estadística es solo eso, números y no humanidad. Lo digo para que ver que este proceso que sufre Palestina se irradia en diferentes formas. Aquí termino para continuar con el texto que leerá Shadi. Lee lo que quieras. Desprevenido. Lo que quieras. Hay una posibilidad. Hacemos lo del aro y eso. No lo tienes nada. No, tampoco puedo traducir. No. Está bien, dale. Bueno, un poema de Tawfiq Zayad. Tawfiq Zayad es un poema de los años 50 o 60, sí, que a lo mejor si uno lo lee fuera de contexto parece un poema, no sé, digamos que no tiene muchos méritos poéticos. Pero este poema surgió en un contexto donde la mera existencia del pueblo palestino fue negada, básicamente. Y decir esto significa, o sea, fue negada porque fue muy posible expulsar a todo el mundo a otro país, expulsarlos al mar, básicamente, o masacrarlos, o hacer lo que uno quiere con ellos, ¿no? en aquellos años.
porque no estamos hablando de años como hoy en día, donde el tema palestino, por lo menos pues el mundo sabe que Palestina existe, ¿no? Y tome lo que tome todo el tiempo que necesita México para reconocer a Palestina como un Estado. Recientemente han hecho un poco algo, pero todavía falta mucho, ¿no? Palestina existe, ¿no? Con este reconocimiento o no. Pero en aquel entonces se trataba de un pueblo del que no salieron noticias, donde no tenía voz, y hubo operaciones y políticas constantes para sacar a la gente fuera de su lugar. Y una de las maneras donde los dirigentes políticos, los militantes, podían decir a los palestinos mismos, quédense donde estén, no se vayan, y nuestro deber es resistir para permanecernos en nuestro hogar, fue la poesía. Fue la lectura o la declamación de poesía en voz alta, ¿no? Y Taufik Zayat fue uno de esos poetas emblemáticos de aquella época. Este poema también viene de una época antes de que él se volvió, él también fue alcalde de Nazaret, fue miembro del parlamento por un tiempo, pero también fue una figura popular, pública, que estaba presente en los actos poéticos, que fueron actos políticos. Y el poema se llama No nos iremos. La traducción que tenemos aquí al español no sabemos bien quién la ha hecho. La sacamos de un boletín de la Organización por la Liberación de Palestina, que se llamaba La OLP en Forma, de 1983. Este boletín lo publicó la embajada de la OLP o la oficina de la OLP aquí en México, que existió desde los años 60 hasta los años 90, que la OLP tenía su oficina aquí en México, que trazaba que tenía relación con las luchas locales y actuales aquí en México, un momento un poco distinto que hoy, donde la embajada palestina está en Lomas de Chapultepec, que está dedicándose a otro tipo de trabajo político, ¿no? Pero hubo un boletín que se está publicándose aquí, y de aquí sacamos este poema, y dice: no nos iremos. Aquí sobre vuestros pechos persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimimos piedras y comeremos tierra cuando tengamos hambre. Pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente, y aquí está vuestro futuro. Leer un poema de Hussein Barghouti, traducción del que está a mi izquierda, o sea, Shadi Rojana y Juana Adcock, ¿qué? Gitano. Soy gitano. Mi profesión es el baile y el entretenimiento de los tristes. Por 2 pesos te leo la mano. Y la suerte de los vencidos. Me paso las horas fumando shisha. A codazos animo a la gente a hablar alrededor de la fogata. La flama se eleva hasta la madrugada. A diario trabajo para ganarme el pan. No engaño a nadie, no me robo el caballo de nadie. Mi profesión es bailar al son de 2 pasos. Mi barba es larga, mantiene a una familia entera y a las gitanillas más hermosas. Para sacar el pan vendo antigüedades, caballos, monedas viejas, tobilleras de plata, historias. Es que soy gitano, para eso nací. En la mano leo el destino de la gente. Hay otro Darwish más joven que se llama Nahwan Darwish. La posibilidad de la vigilia. Fado
¿cómo dormir entre las bombas que lanzan los aviones y este aire que se desgarra como carne viva? Son las 5:20. Pronto saldrá el alba y, oh Dios, no hay ni visitantes, ni posaderas. Golpeamos las panderetas. Salió la muerte sobre nosotros de las colinas de Bada. Cada vez que se menciona la guerra, nos tocó matar. ¿De dónde viene este canto enfermo? No puedo aguantar esta vigilia. Las pesadillas me han vuelto un cobarde. Fado, ¿cómo dormir entre las bombas que lanzan los aviones y este aire que se desgarra como carne viva? Hay dolor, hay esperanza, hay procesos, hay ánimos. En general, hay un pulsor en los seres humanos que es la inevitable necesidad de existir más allá de la simple existencia. La música, las palabras, los sentimientos, las esperanzas, las pérdidas de las esperanzas, forman parte de este, digamos, sempiterno, persistente estado del ser humano, vivir en medio de muchas cosas. Voy a leer un fragmento corto de una narrativa de Mahmoud Yabda, también de Gaza, de su cuenta en Facebook. Les voy a contar lo más difícil de todo esto, más difícil que la muerte por esos cohetes profesionales de última tecnología. Es cuando recibes una llamada por teléfono del enemigo israelí y te diga que usted tiene 10 minutos para desocupar la casa. Imagínense, 10 minutos. Son 10 minutos para borrar tu pequeña historia del mapa. Regalos, las fotos de tus amigos, hijos, ya sean mártires o que aún respiren. Tu silla, tus libros, el último libro de poemario que leíste, la carta que te escribió tu hermana migrante, el olor de tu cama, tu costumbre de acariciar el jazmín flotando desde tu ventana. Esta ventana que alguien construyó desde hace 100 años. El peine de tu hija, el calor de la silla, tu ropa vieja, la alfombra de oración, las joyerías de tu esposa, lo que ahorraste toda tu vida. Imagínense que mientras esto pasa por tu mente, lo único que puedes hacer es agarrar la cajita de dulces en la cual guardas tus documentos oficiales y correr para morir 10 veces, o te quedas en tu casa para morir solo una vez. Mahmoud Yabda. Y esto no es cuento, es realidad. Eso del anuncio del ejército israelí antes de previo a un bombardeo en las aldeas, es eso, 10 minutos y te vas, como dicen. Es una actitud de elaborado sadismo, a mi entender. ¿Querés leer algo más? Bueno, yo voy a leer también un fragmento de un texto que escribió Hassan Karaja del 2017. Hassan, él estaba en aquel entonces, en 2017, en la cárcel, una cárcel que se llama Ofer, en Cisjordania. Si lo ven de afuera es como un castillo enorme,
que produce mucho terror, mucho miedo para los palestinos, y está dentro del territorio palestino también, donde fue construido. Y Hassan, que es un conocido mío, fue llevado a esta cárcel bajo un régimen que se llama detención administrativa. Detención administrativa básicamente significa que con solamente 3 firmas de un juez, de un jefe militar y del ministro de Seguridad Interior, así se llama, israelí, o alguien que lo representa, pueden agarrar a cualquier persona y ponerlo en la cárcel. O sea, la persona misma puede estar en la cárcel sin saber por qué. O pueden estar llevándolo ante un juez para una sesión de interrogación o de seguimiento de su caso, y solamente lo llevan para que haga declaraciones a esta persona. Pero la persona misma no sabe por qué lo están llevando. Es un caso muy kafkiesco, un caso muy, muy absurdo que uno tiene que estar viviendo. Y luego lo sacan del salón, de la sala, de la corte, y para que el juez y el abogado y los otros abogados y quien sea sigan la discusión sobre este caso. Pero el acusado nunca sabe por qué está ahí, solamente porque hay una sospecha. Y esta detención administrativa puede durar a lo largo de... la primera vez son como 6 meses, y cada 6 meses con las mismas firmas se puede renovar, ¿no? Entonces hay personas que, Hassan, por ejemplo, duró en la cárcel como 2 años y medio, si no me equivoco, 1 año y medio más bien, si mal no recuerdo. O sea, fue renovado 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Y este régimen de la detención administrativa, obviamente no... Israel, muchas cosas de lo que hace la colonización israelí no es nuevo, ¿no? A lo largo de la historia existió. Y como saben, antes de la colonización israelí de Palestina, Palestina estaba colonizada por los ingleses, que abrieron el camino por Gran Bretaña en aquel entonces. Y esta detención administrativa, este régimen, los israelíes lo han heredado de sus patrones de antes, ¿no? Entonces Hassan estaba en la cárcel 1 año y medio, y en una de las visitas que le hizo su esposa, Tamina, él logró escapar una carta pequeña que escribió sobre su experiencia de escuchar música dentro de la cárcel, dentro de Ofer. Entonces voy a leer solamente 2 fragmentos, o 3 más bien, de esta carta. La carta obviamente fue escrita en árabe y aquí está traducida, que la traduje al español. Un fragmento de la carta dice: letras perdidas de una canción. No todas las celdas tienen un radio. Solo nos venden radios muy pequeños y muy malos, por $25, de los que cuestan $3 afuera. Las estaciones que puedes escuchar dependen de la célula que te tocó, pues los dispositivos de interferencia que nos pusieron alrededor de la cárcel hacen que la recepción cambie, incluso si mueves el aparatito de radio de un rincón a otro dentro de una misma celda. Por coincidencia o no, el aparatito agarra una estación en la que está sonando una canción, y esta canción te comienza a gustar, sea por su melodía o por la voz de quien la está cantando. Pero el ruido de la interferencia te impide escuchar la letra con exactitud y no la puedes aprender. ¿Dónde puedo encontrar la letra? ¿Cómo puedo saber el título de la canción? Otro fragmento que se llama Una canción sin cantante. Y de repente escuchas otra canción que te gusta, que algo en ella te gusta, pero no puedes reconocer a quién la canta. Tal vez lo conoces al cantante o tal vez no, pero quieres reconocer al cantante porque quieres platicarle a alguien sobre la canción o dedicarla a algún compañero, y quieres volver a escucharla cuando salgas de la cárcel. Es otra canción como las otras canciones sin cantantes. Algo que quieres escuchar, otro fragmento. ¿Cómo volverás a escuchar una canción o un álbum? Una vez me enteré por un anuncio en la radio que van a transmitir el lanzamiento de un álbum de una artista palestina.
2 semanas me quedé esperando el programa, pero el día y la hora del lanzamiento coincidió con una emergencia que ocurrió y los presos tuvimos que tener una asamblea para tratar a esta emergencia y escribir un reporte detallado. Como era una emergencia, no pude cambiar la hora de la asamblea, así que nunca escuché el álbum. Esto fue hace 8 meses. Hasta ahora nunca escuché el álbum. A veces estamos escuchando una canción bonita que nos gusta y de repente suena la alarma y los carceleros nos llaman para una inspección de sorpresa o para el conteo. Cuando acaba la inspección o el conteo y volvemos a nuestras celdas, la canción ya se habría acabado. Pero si la inspección de sorpresa ocurre en la noche, no nos quejamos, pues para inspeccionar nos sacan al patio y desde ahí podemos ver la luna. Vamos a dar final lectura y eso no va a implicar que no haya participación de ustedes. Enseguida voy a leer un poema de Faki Rautroud que se llama Están bailando en Jericó. Y las palmeras están aplaudiendo. Hasta las estrellas se están balanceando. Solo Jericó carga en silencio el peso de la historia. En Jericó aprendí el alfabeto y corté una por una las palmeras. No tengo nada en Jericó, solo el sentimiento de soledad, como una palmera que alcanza el cielo. Oh, verdes palmeras, detengan el gateo del verano y el de los ataúdes. Hago el amor con el invierno en la cima de una palmera. En Jericó se forma el poema en una palmera, o en una muchachita morena, o en un hermoso invierno. Jericó sin invierno no tiene sentido. En las noches de verano, el viento de Jericó sopla, seco, meloso. Lleva con los zancudos demonios locos, la exhalación del infierno. Aquí es el fondo del infierno. Aquí me rompo. Como el tiempo no da, más no queremos realmente, dejamos saber, habrá la intención de algunas preguntas, intervenciones, algo que se anime a romper el silencio, será muy bienvenido.